Un fantasma en el partido de México. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. México se enfrentaba a Argentina en su segundo juego en el Mundial de Qatar. Todos estábamos a la expectativa del juego. Todos queríamos ver el partido y, claro, ver a nuestra selección ganarle a la de Leo Messi. Vicente, dueño de una tienda de abarrotes, tenía un patio amplio al frente de su tienda, así que el señor astutamente sacó una pantalla de 60 pulgadas y puso el partido. Momentos antes de que iniciara, muchas personas acudieron con él a comprarle refrescos y botana para verlo, y algunos, aunque tenían en dónde ver la transmisión, querían la compañía de los vecinos para ver el encuentro. Siempre es más emocionante, pues todos quieren opinar qué deberían hacer los jugadores o cómo debían estar alineados para el encuentro. El partido comenzó. La verdad, yo preferí ver el partido con Vicente y otros vecinos. Estaba emocionante el encuentro, pero antes del minuto 15, Argentina anotó, y no por Messi, sino por otro jugador. De repente pasaba la gente y se quedaba ahí viendo, y después se marchaban. Estuvimos ahí sentados en unos bancos improvisados con botes. El medio tiempo llegó y fue necesario refrescar la garganta por tantos gritos que dimos. El segundo tiempo inició y cayó el segundo gol de Argentina. Seguimos viendo el partido, como buenos aficionados, estábamos en las buenas y en las malas. De repente, ya casi para terminar el partido, llegó Antonio, un vecino que trabajaba como velador en una tienda de electrodomésticos. Cuando lo vi, lo saludé con gusto. «Amigo, ¿cómo estás? Apenas llegaste a ver lo último del partido». Antonio se veía cansado, ya que él trabajaba toda la noche y era común verlo con ojeras. Estuvimos viendo el partido con emoción, pues México logró anotar un gol. Antonio estuvo ahí, viendo el partido con los otros. Le ofrecí una cerveza y me dijo que no, que así estaba bien. Terminó el encuentro, México perdió ante Argentina y estuvimos ahí charlando un rato más, dando nuestros puntos de vista sobre en dónde estuvieron las fallas. Después dimos un pronóstico sobre el partido ante Arabia Saudita y ya. Terminamos la charla y cada quien se fue a su casa. Antonio fue el primero en irse y el día transcurrió con normalidad. Hasta que en la tarde, ya entrando la noche, escuché mucho ruido en la calle. Me asomé y vi que pasó una carroza. Esto me llamó la atención y salí para ver qué había sucedido. Una vecina me dijo: «Ya trajeron a Antonio, lo van a velar en su casa». Al escuchar esto me tomó por sorpresa, pues Antonios habían muchos en la colonia. No me imaginé que fuera el Antonio que había visto por la mañana. Me dirigí hacia la casa donde se había estacionado la carroza. Sentí curiosidad por ver quién había sido el muertito, así que fui y pasé con respeto a dar las condolencias. Mi sorpresa fue mayúscula cuando observé que dentro del ataúd estaba Antonio, el vigilante, el joven con el cual había visto por la mañana el partido de México contra Argentina. Lo único que salió de mi boca fue preguntar cuándo había fallecido. Su esposa me dijo que lo habían matado durante la madrugada, que unos ladrones habían querido entrar al negocio de electrodomésticos donde él trabajaba y que él se había enfrentado a tiros con los ladrones, pero que lo habían asesinado. Cuando escuché esto me quedé mudo y estuve a punto de decirle: «No es posible, yo lo vi hoy por la tarde, vimos juntos el partido de México contra Argentina», pero me quedé callado. Sabía que no me creerían, pensarían que estaba loco, pero recordé entonces que en ese momento estaba el señor Vicente y Raúl. Ellos también lo habían visto. Di el pésame y me fui de ahí. Me dirigí a la tienda del señor Vicente y cuando llegué con él, lo noté nervioso, sacado de onda, como dicen los chavos. Me miró fijamente y no dijo nada. Esperó a que yo hablara. «Señor, ¿ya se enteró quién murió?», le pregunté, y me contestó que sí. Él me dijo: «Cuando escuché que él murió me sorprendió, y no dije nada, pero nosotros lo vimos, ¿verdad?», me preguntó. Le dije que sí, que no estábamos locos. Nosotros vimos a Antonio, y estuvo con nosotros viendo el partido de México contra Argentina.
Fue su fantasma que vino a despedirse de nosotros, o tal vez porque no quería perderse este juego. Durante la época precolombina, en México y otras regiones de Mesoamérica, se practicaba un sanguinario juego de pelota. Por su forma de organización, algunos expertos lo consideran el antecedente más antiguo del fútbol soccer y otros juegos modernos de conjunto. Este deporte fue conocido entre las culturas precolombinas como Tlactli, el juego más violento de todos. Es posible que el fútbol no tenga su origen en Europa, como normalmente se piensa. Hoy, muchos arqueólogos suponen que el juego de pelota practicado en México durante el periodo de las civilizaciones maya y azteca tuvo enorme influencia en las reglas del fútbol y otros juegos modernos de equipo. Según las crónicas españolas, cada población de Mesoamérica, por pequeña que fuera, tenía por lo menos un espacio destinado para el juego de pelota, y las ciudades más grandes llegaban a tener hasta 15. Entre los aztecas, el juego se llamaba Tlactli, los mayas lo nombraron Poctapoc y los zapotecas Talatzi. Se jugaba con una bola de caucho y en terrenos delimitados por altísimas paredes, adornadas con bajorrelieves relacionados con el juego. La cancha medía unos 40 metros de largo por 15 metros de ancho, aunque en Chichén Itzá, Yucatán, cubría más de un acre. Había jugadores profesionales y aficionados. Cada equipo estaba formado por 3 y hasta 11 atletas. Los participantes cubrían las articulaciones de sus extremidades con algodón y su abdomen con cinturones de palma, tejida o cuero. Los mejores atletas gozaban de gran prestigio y popularidad, pero no lo disfrutaban por mucho tiempo. Los juegos de Tlactli eran rápidos y frenéticos, de manera que las lesiones eran comunes. Ninguna protección era suficiente contra un golpe sólido de la pelota, que viajaba a una velocidad tremenda. Con frecuencia, los jugadores destrozaban sus rodillas y codos. Era común ver que los atletas cayeran extenuados en el curso de un torneo. El Tlactli tenía serias implicaciones religiosas. El ritual del sacrificio sangriento figuraba de manera prominente. El capitán del equipo vencido era ofrecido a los dioses tan pronto como terminaba el juego. En Chichén Itzá, Tenochtitlán y Monte Albán, cerca del juego de pelota, está localizado el Tezonpantli, una plataforma donde se supone los perdedores del juego encontraban decapitados el descanso eterno. Un equipo de Tlactli anotaba golpeando la pelota contra las paredes del lado contrario, luego de una serie de ágiles maniobras, o bien pasando la pelota al otro lado con una fuerza tal que el equipo oponente no pudiera devolverla. Pero existía otra manera de anotar. En algunas canchas había un aro de piedra sujeto a las paredes laterales que dividía el terreno en dos partes. Aquí el objetivo era hacer pasar la pelota a través del aro, aunque las reglas prohibían emplear las manos o los pies para impulsar la pelota. Cuando algún jugador lograba pasar la pelota por el aro, la anotación borraba la cuenta anterior y se daba por concluido el juego. Quien lograra esta asombrosa hazaña era convidado a recolectar de los espectadores todas las joyas y vestimentas que deseara. La euforia del juego se contagiaba en las tribunas y las apuestas fuertes acompañaban todos los encuentros. Los gobernantes apostaban oro y esclavos, mientras los espectadores menos ilustrados, pero igualmente ávidos, ofrecían su casa, vestimentas, terrenos e incluso la vida de sus hijos. Ningún día de fiesta, mercado o celebración oficial estaba completo sin el Tlactli. Los exploradores españoles que desembarcaron con Cristóbal Colón centraron su interés en la bola de caucho. Este material era desconocido en Europa antes del descubrimiento de América. Los atletas del Viejo Mundo usaban pelotas de cuero rellenas de aire. En América, la pelota era de unos 30 centímetros de diámetro y muy pesada. Sin embargo, rebotaba más y con mayor fuerza que cualquiera de las pelotas europeas. Cristóbal Colón llevó con él algunas muestras y fueron una sensación instantánea en Europa.
Años después, Hernán Cortés, quien presenció el juego en México, montó en España varios juegos de Tlachtli para el rey Carlos V. De inmediato fueron enviados de vuelta a México otros exploradores para ofrecer información de primera mano. Las descripciones del juego y sus reglas circularon con rapidez entre los entusiastas atletas europeos. Mientras tanto, los sacerdotes españoles se empeñaron en poner fin a este deporte debido a los ritos paganos que envolvían su práctica. Luego de unas décadas, las canchas quedaron en silencio. Nunca más se supo del Tlachtli hasta el siglo XIX, el siglo de oro para la arqueología americana. De acuerdo con los expertos, el juego de pelota, como acto al mismo tiempo secular y religioso, daba pie a otro tipo de actividades. Además de recreación, el juego de pelota provenía un desahogo a las tribus en disputa. Las apuestas servían para distribuir la riqueza, decidir la suerte de esclavos y determinar la posesión de reinos enteros. Los juegos propiciaban la existencia de los dioses y las pelotas de caucho servían a las ciudades de provincia para pagar tributo a los estados centrales. El Tlachtli difiere en efecto de los típicos juegos europeos de la época. Allá tenían influencia de los juegos griegos y romanos. Enfatizaban el desempeño y habilidad individuales en lugar de la cooperación colectiva. Aun cuando no es posible determinar cuál de las reglas del Tlachtli se incorporó a los deportes europeos, no cabe duda que la introducción de la pelota de caucho modificó para siempre la naturaleza de los deportes. Por alguna razón, los juegos del viejo mundo relevaron el énfasis individual por el juego en equipo. Sin la pelota de caucho, algunos deportes modernos como el fútbol, soccer y el baloncesto quizá nunca se habrían desarrollado. Si esto es correcto, el Tlachtli no está del todo extinto. Sobrevive a través de su influencia en los juegos modernos practicados en todo el mundo. El fútbol, deporte de multitudes. El fútbol nació y creció rudo. Se sabe que desde hace unos 2000 años, las antiguas civilizaciones ya practicaban algún tipo de actividad lúdica en la que una pelota era golpeada con el pie, aunque no era considerada como deporte. Hacia el año 350 a.C., en China se jugaba el tzu-chin, en Grecia practicaban el folis, en Francia el soul, en Italia el calcio, y se cree que los romanos lo llevaron a Inglaterra hacia el siglo I de nuestra era. En la Edad Media, los ingleses practicaban el fútbol en las calles, principalmente en días de carnaval, y los equipos se enfrentaban hasta con 150 jugadores por bando, en un campo de 400 metros de largo y sin límite de tiempo. Como es de suponer, la lucha era fragorosa y todavía sin reglas. Cualquier tipo de contacto era permitido. Las consecuencias de los enfrentamientos eran tales que en 1314 el rey Eduardo II de Inglaterra emitió un decreto que prohibía jugar al fútbol, pero su práctica continuó con este ritmo urbano, popular y violento. En el siglo XVII el Parlamento inglés prohibió el juego una vez más y se llegó a jugar de manera clandestina en diferentes barrios. Sin embargo, el fútbol como lo conocemos ahora sufrió un refinamiento definitivo. La nobleza y la aristocracia del siglo XVII solían practicar pasatiempos en campo abierto y en actividades de altísimo abolengo, como la caza de zorros, se mostraba el rango social. En ese entonces eran comunes los clubs que reunían a un reducido grupo de nobles con ciertas afinidades deportivas y económicas, donde se dictaban las reglas para evitar discusiones violentas o innecesarias. Gracias a sus características, el fútbol no tuvo problema para formar parte de tales pasatiempos. En el siglo XVII, la euforia de las calles llegó como epidemia a los colegios ingleses. Por supuesto, los caballeros trataron de evitar en lo posible el contacto físico y las disputas. Luego se destinaron lugares específicos para jugar. Y en 1848, los estudiantes de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, crearon las primeras reglas oficiales del fútbol moderno, dando un giro definitivo a este deporte.
Rápidamente, en Londres, se formó la primera asociación de clubes en 1863 y en 1888 ya existía la primera liga inglesa. Al año siguiente, la Gran Bretaña y las colonias de la corona inglesa se vieron invadidas por el nuevo deporte. Irlanda y Escocia formaron su propia liga, mientras Australia y Nueva Zelanda se enteraban ya de su práctica. En 1904 se creó en París la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, órgano máximo de este deporte en todo el mundo. Hoy, con 166 naciones en su seno. En 1908 fue incluido en el programa olímpico y su rango internacional se instituyó en 1930 con la primera Copa Mundial celebrada en Uruguay. Desde entonces, tiene lugar cada 4 años y es un evento que convoca a millones de espectadores en el mundo.